Regresamos de la publicidad y lo hacemos con Javiera Alfama para hablarnos de un tema tan interesante como las flores de Bach. Javiera, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, las flores de Bach, yo creo que todos hemos oído algo, pero realmente somos grandes desconocedores de este mundo tan apasionante, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar para que podamos tomar hilo de qué se trata? Pues mira, yo empezaría como empecé yo. Yo empecé buscando qué son las flores de Bach. Entonces me metí en internet y busqué información. Y las flores de Bach, hay un médico en Cataluña, que es Ricardo Orozco, que lo define como inteligencia emocional líquida, dice él que son. Se definen generalmente como elixires, como esencias o como flores. Y en este caso se llamarían flores de Bach porque hay otras esencias que son mediterráneos, de California, tal. Pero el único sistema que está terminado y más comprobado es el sistema de flores de Bach, que fue creado por un médico llamado Eduard Bach, que nació el 24 de septiembre de 1886 y murió en 1936. O sea que estamos hablando de una investigación del siglo XIX. Sí, sí, estamos hablando del siglo XIX. Este hombre era un médico como los médicos que conocemos, de la medicina ortodoxa, pero con una sensibilidad especial, ¿no? Y un amor especial a la naturaleza. Él empieza a trabajar con la medicina como cualquier médico, incursiona en el mundo de la inmunología, es bacteriólogo, después se hace homeópata, y en este proceso él descubre que lo importante no es en sí la enfermedad, sino cómo la persona vive la enfermedad, que la personalidad de cada uno es muy importante. Entonces, él decía, ¿cómo le voy a dar un tratamiento igual a uno que a otro por tener la misma enfermedad si no lo sufren de la misma forma? Vamos a decir. Y entonces él empieza a plantearse alternativas diferentes para enfocar la enfermedad de los demás. Primero, ¿qué hace? Pues primero elabora vacunas, que son nósodes, que todavía existen, para trabajar la enfermedad crónica, que era una cosa que a él le preocupaba mucho. Esa vacuna primero la hace pinchada, después la hace de forma oral, con bacterias del estómago de la persona, y logra mejorar bastante la situación crónica de algunas enfermedades, reumáticas y cosas de estas. Pero él sigue pensando que en la naturaleza está el remedio de muchas enfermedades, y que la naturaleza es una desconocida para nosotros. Además hay que destacar que esta persona es inglesa, pero es galés. Y entonces hay que distinguir que los galeses proceden de los celtas. Entonces los celtas eran, si recordamos, los druidas, que trabajaban mucho con la energía de las plantas, que tenían mucho amor a la naturaleza, que dejaron escrito mucho poder energético de árboles y arbustos, y todo ese caudal de información parece ser que este hombre lo recogió. Y muchas de las flores que existen en las flores de Bach se conectan mucho con las flores que los druidas utilizaban en curaciones, en sanaciones. Eso por una parte. Por otro, ha conectado con filósofos griegos como por ejemplo Hipócrates, con Paracelso, incluso con aspectos psicológicos, con Jung, con psicólogos, con Freud. Cuando tú estudias la filosofía te das cuenta que hay conexiones con la filosofía hindú, porque en ese momento la India era una colonia inglesa, y entonces llega todo ese influjo. Y ahí en su teoría está la reencarnación, el concepto de karma, el de dharma. Él se basa un poco en que la enfermedad es como el último estadio, sí, ¿no? Sí, que tienen que pasar una serie de cosas. La enfermedad es un proceso. Sí. Él dice que la enfermedad es un proceso que empieza a desequilibrar primero la mente, después la mente desequilibra unas emociones, desarrolla unas emociones, y de ahí, en un tiempo, cuando eso se cronifica, aparece la enfermedad. Eso es lo que él dice. Estamos hablando de enfermedades enfermedades conocidas por nosotros. Estamos hablando de una caída de una pierna, que a lo mejor te puedes haber caído porque eres despistado, que también se puede trabajar. Pero estamos hablando de enfermedades. Entonces él dice que hay que trabajar a la persona, hay que trabajar el momento en que está la persona, porque si le ayudamos a reforzar
esas emociones la persona se sentirá mejor. Y de hecho es fácil comprobar cuando nos ocurre una adversidad y nosotros estamos bien, no nos parece que es tan grave como cuando nos sentimos mal. Y de hecho una enfermedad en una persona puede generar miedo, en otra persona puede generar tristeza, rabia, se enfade con la vida, claro, ¿no? Porque, claro. ¿por qué me pasa a mí Claro, esto, claro ¿no? que sí. Que es un argumento muy típico. Claro que sí. O tristeza. O tristeza, o apatía, o falta de fortaleza. Entonces, retomando un poco lo de las flores son 38 esencias, ¿eh? Y esas 38 él las clasificó de dos maneras. Primero las clasificó por flores tipo, flores ayudantes y flores espiritualizadas. En las flores tipo, él decía que eran 12 flores tipo que se relacionan con la psicología contemporánea, con la tipología de psicología contemporánea, con las que nosotros venimos a la vida y nos encarnamos en esa flor. Pero cuando empezamos a trabajar en la vida, pues adquirimos el desequilibrio de la flor que tenemos que equilibrar con esa flor, ¿vale? Esa es la primera clasificación que él hizo. Pero después él estableció 7 grupos emocionales que digamos que son los practitioners los que trabajan, cuando llega la persona a la consulta, están pensando en la clasificación emocional. El practitioner es el especialista. El especialista, el que practica con las flores, el que conoce las flores, o el que es un floriterapeuta, vamos a llamarle. Que es la formación que tú has, terminado, ¿no? Practitioner es el último nivel de conocimiento de las flores de Bach. Y ese nivel, hay 3 niveles, y luego tienes que hacer la tesina, y luego tienes que hacer el último nivel que se hace ya en Inglaterra, que es eso es llegar, digamos, a lo máximo del conocimiento de las flores. Y en este caso a mí me gustó llegar hasta el final porque las flores la verdad que me han aportado mucho, me han ayudado mucho y me gusta mucho el conocimiento. Y sobre todo me encantó el punto de vista de este médico, que era ver a la persona, decía que la persona no es un físico, sino la persona es holística. Por lo tanto no podemos separar lo que ocurre en el físico con lo que ocurre dentro. Que esa visión me parece muy importante, incluso ahora se está contemplando. Hay médicos que te dicen, ¿y tú cómo estás anímicamente? ¿Y tú cómo porque saben que eso es una conexión. De hecho, es una demostración científica, ¿no? Cuando uno está feliz, está pues segregando una serie de hormonas. Exactamente. La sangre, el corazón palpita a una velocidad, a un ritmo que genera, pues una sinergia para que todo vaya bien. Y cuando uno está mal anímicamente, se abre una puerta casi a agentes que pueden... A la enfermedad. A la enfermedad. Incluso el aspecto inmunológico desciende. Cuando estamos mal, estamos mucho más expuestos a que exista contaminación externa hacia nosotros. De hecho, se me viene a la cabeza un ejemplo, esas personas mayores que dicen, yo voy todos los días a darme un baño al río, en pleno invierno, en pleno verano, y dices tú, y no se pone esta persona enferma, no se resfría, ¿no? Un día de frío, de invierno, digamos, para nosotros la sensación de frío, es como, uy, se va a enfermar, cuando es todo lo contrario. Esa persona tiene una fortaleza porque está haciendo algo que le gusta, que le llena, que le disfruta, y todo lo contrario, está mucho más protegido, ¿no? Él decía mucho que teníamos que caminar en el sentido de el dictamen de nuestra alma, es decir, él no entiende alma en el sentido religioso, sino alma para él es la esencia de la persona, el ser superior nuestro, ¿vale? La divinidad que tenemos dentro. Y entonces él decía que si nosotros camináramos en ese sentido, siempre haciendo lo que nuestra alma nos dice, independiente de la influencia externa que es tan difícil, pues no habría enfermedad, no tendríamos enfermedad. Porque cuántas veces vamos por la vida por caminos que no queremos tomar, pero nos sentimos obligados por familiares, por consejos, porque nos dicen, y entonces torcemos el camino, ¿no? Que verdaderamente deberíamos seguir porque sentimos que ese es nuestro camino. Hay ejemplos, yo lo he visto en estudiantes de chicos y chicas a lo mejor que quieren estudiar una carrera y que su familia, porque quieren que siga en la tradición familiar, pues quiere que sea un abogado y que no sea médico, pongo por caso, ¿no? Y entonces ese chaval se mete en la carrera de abogado, a los 2 años se da cuenta, porque contrae una enfermedad y con una depresión, de que eso no le gusta, pero le ha costado una enfermedad. Claro. Luchar contra eso. Entonces lo que no podemos hacer es luchar contra nosotros mismos, porque eso es una autodestrucción. Claro.
Entonces, él dice que caminar siempre en el sentido de lo que nuestra alma nos está pidiendo. Y con esta formación, Javiera, ¿nos puedes poner algún ejemplo así de, como nos has comentado ahora este chico, de obtener buenos resultados gracias a estas flores? Pues mira, las flores se pueden aplicar, y de hecho se aplican, ¿no? Se aplican a plantas, se aplican a animales, y de hecho hay practitioners que se dedican a animales y que trabajan con personas que trabajan con animales. Entonces, esos son distintos, son practitioners, hacen estudios distintos, y los que trabajan con personas. En niños, por ejemplo, se nota rápidamente. Porque además, esto que estamos hablando ahora, perdona que te interrumpa, se puede aplicar en niños porque no tienen principio activo. No tienen principio activo, no tienen contraindicaciones. Las flores no son como la fitoterapia. La fitoterapia tiene principio activo y entonces si tú te tomas una planta y estás tomando una medicina, puede hacer contraindicación porque estás en el mismo principio o en principios opuestos. Claro. En la flor estamos hablando estamos tomando la energía de la flor a través de un proceso, porque esas flores se trabajan con el proceso de solarización o de ebullición, que es el sol atraviesa la planta que está colocada sobre un bol de cristal y está extrayendo la propiedad, la información vehiculizada de esa planta, pero no está machacada la planta. Claro. ¿Vale? Entonces esa es la diferencia. Y me decías que con niños se nota mucho. Con niños se nota mucho, pero es muy fácil de entender. Nosotros tenemos muchas capas de impermeables por encima. Nosotros hemos venido, supongamos lo que decía él, con una flor tipo, pero cuando empezamos a interactuar con la vida, con las situaciones, empezamos a colgarnos capas para defendernos de eso que sentimos nosotros como un enemigo. Claro. Y nos colocamos una capa, y nos colocamos otra capa. Y entonces, cuando tú empiezas en el tratamiento floral, tienes que ir limpiando. En un niño pequeño no le ha dado tiempo. Claro. En un niño es mucho más fácil, es más difícil de llegar a conocer la flor que le corresponde, porque el chiquillo no tiene las herramientas para expresar qué es lo que sienten y qué es lo que le... Que aún así, hay niños que son muy intuitivos. Pero en una persona cuesta más trabajo porque, primero, hablar de emociones da miedo. Sí. Las emociones son como, esto no lo manejo yo en mi campo, ¿no? Y yo he aprendido con las flores de Bach que las emociones son parte nuestra. Que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones. Lo que pasa es que en la sociedad nos han enseñado, no es bueno que tú manifiestes tu genio, no es bueno que tú llores en público, no es bueno. Eso es lo que nos han enseñado. Pero si yo aprendo que esa emoción pertenece a la parte mía que yo no quiero ver, pero que es mía y lo acepto, pues cuando me tenga que... Porque alguna vez una emoción negativa, digamos la ira, que consideramos desde fuera como negativo, me ha servido a mí para salvar muchas circunstancias de mi vida. Claro. Y ponerle límite al de enfrente. ¿Qué ocurre? Que cuando ya yo sé que tengo esa emoción, ahora voy a procurar que salga lo menos posible, para dañar al otro lo menos posible. Pero eso es un sistema de defensa. Entonces es como, a mí el conocimiento de las flores me ha ayudado a naturalizar esas cosas. No juzgar. Sentir. Porque el practitioner tiene que estar durante un año tomando, reconociendo esas emociones y tomándolas. Decía fuera de cámara, Javiera, que en la tesina, en el trabajo final, hiciste una recopilación de todos mis momentos de mi vida, sí. De lo que tú hubieras tomado en esos momentos de tu vida. Sí. Porque tú tienes que identificar, tienes que demostrar que tú has conocido vamos a decir, el fundamento de cada una de las esencias y para qué sirve. Y entonces yo encontré que lo tenía que aplicar en mí. Entonces fui buscando momentos claves de mi vida en los que yo había sentido pues furia, tristeza, apatía, falta de fortaleza, lo que fuera, ¿no? Y le fui diciendo, en este momento en mi vida en que me ocurrió esto, hubiera necesitado prepararme o tomar esto. Y en este momento lo otro, y en este momento, ¿no? Y entonces a mí me sirvió, aparte de como la tesina que tenía que hacer, como un recordatorio y una sanación interna de todo aquello que yo sentí, un reconocimiento, ¿no? Bueno, Javiera, si nos está viendo alguien y está interesado en este tema,
¿Cómo puede contactar contigo? ¿Cómo lo puede hacer? Pues mira, yo tengo una página que en Google, que se llama, en Facebook, perdón, que se llama Flores de Mar Puerto Real, y en esa página meto mucha información sobre las flores. Tengo puesto el centro donde yo hago las citas. Hace poco he dado un taller sobre flores para enseñarle a las personas rudimentos, ¿no?, de conocimientos de las flores. Está muy bonito, y cada uno se llevó su fórmula personalizada de las emociones que reconocían. Y bueno, y por la página puede contactar conmigo perfectamente. Estupendo, estupendo. Bueno, pues la verdad que las flores, bueno, aportan muchísimos beneficios. Ha habido, me decías también fuera de cámara, algún caso en el que dicen, a mí no me ha hecho nada, o yo empecé a encontrarme peor. Vamos a ver, peor no te puedes encontrar porque la flor no tiene principio activo, ¿no? Daño no te puede hacer. Pero ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Ocurre que cuando llega una persona a la cita, tú le tienes que explicar, porque a veces hay personas que lo han tomado, que han tomado por su cuenta, o han ido a la herboristería y han dicho, dame esta flor, o ¿qué me puedo tomar para esto?, ¿no? La única fórmula que una persona, digamos que es más conocida, que una persona puede tomar por una situación concreta, es el Rescue Remedy, que es la mezcla de 5 flores que realizó Edward Bach, pero que no es una fórmula personalizada, es una mezcla para situación. Por ejemplo, una situación de estrés, de muerte de un familiar, entonces eso no se debe de tomar más de 3 meses, ¿vale? O más de 2 meses, pero eso no le ayuda a la persona, eso no va a sanar a la persona, sino va a la situación, ¿vale? A que deje de tener ese estrés esa persona, y la podemos tomar todos. No es una fórmula personalizada. Lo que él decía es que para sanar hay que ir sanando a través de preparados, de flores que van cambiando, porque van saliendo emociones nuevas. Yo me acuerdo de un caso que, bueno, que estuve tratando, y que al final, a las 5 o 6 sesiones, salió su flor, su flor tipológica, que estaba totalmente oculta. Y en ese momento la persona dijo, es que yo durante toda mi vida me he sentido así, ¿no? Y anteriormente no se había hablado en absoluto. Entonces yo comprendí que había habido una limpieza emocional, y que estaba saliendo la esencia de esa persona. Entonces es un trabajo como muy bonito, ¿no? Y muy intenso. Sí, y muy interesante. A mí me gusta mucho trabajar con las flores porque lo veo como, bueno, yo digo que es como la música, como el músico, ¿no? Que tiene notas musicales y él coge un instrumento y lo interpreta, ¿no? Y entonces ahí tú estás viendo las emociones de la persona y tú la haces coincidir con esencia floral, y tú dices, esta persona está sintiendo esto, esta persona creo que está sintiendo esto, y lo explica, mira, te he puesto esta flor porque creo que estás sintiendo esto, tú dime si estoy en lo correcto o no, te he puesto esta flor porque me has dicho durante el diálogo que hemos tenido que estabas sintiendo esto otro. Entonces la persona tiene que saber por qué, ¿vale? Y plantearse unos objetivos. Claro. Cuando llega a la terapia se le dice, ¿y tú qué esperas de esto? Porque si espera un objetivo equivocado le tienes que decir, no, eso no. Si tú llegas a la terapia y tú dices, es que yo quiero que cambie mi vecina, te pongo por caso. No, eso no lo podemos hacer. No. Yo lo que te puedo ayudar es que a ti te importe menos lo que hace tu vecina. de tu vecina, exactamente. ¿Vale? Eso, entonces, un poco va por ahí. Nos ha quedado claro. Bueno, Javiera, muchísimas gracias por haberte subido a nuestro tranvía. Te buscaremos en esa página de Facebook, y evidentemente todo lo que sea mejorar nuestra salud, nuestro estado en general, y todo lo que sea entender que el cuerpo y la mente no van por separado, sino que van unidos, mucho mejor. Vale, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Javiera. Hemos llegado al final de nuestro programa. Se detiene aquí el tranvía y te emplazamos para la semana que viene. Muy buenas noches y feliz semana.